un poco de esta internal talk es pues que conozcáis un poco más DynamoDB y un poco pues a las cosas que me he ido enfrentando yo según he ido descubriendo este servicio de Amazon, esta base de datos NoSQL as a Service, pues transmitiros esos conocimientos que he ido adquiriendo yo y esa experiencia. Hay muchas partes del contenido que he sacado de cursos de preparación a certificaciones de Amazon, como pueden ser las de arquitecto y las de data. Entonces, bueno, si algunos estáis preparando alguna de estas certificaciones, también seguro que os sirven algunas cosillas de las que veamos en esta charla. Antes de nada, poneros un poco, siempre me gusta meter un poquito de historia como abuelo cebolleta, de dónde viene DynamoDB, porque casi siempre la historia marca el presente y el futuro. Entonces, la idea de DynamoDB surge en Amazon allá por el 2004, que estaban creciendo y expandiéndose pues bastante rápidamente. En esa época, todo el data tier, todo el almacenamiento, base de datos más que el almacenamiento, lo tenían basado en soluciones de Oracle y ya empezaban a experimentar y a ver los límites que tenían pues estas bases de datos tradicionales y aunque pues tendrían unas buenas máquinas y pagarían su bien de licencia Oracle, pero ya empezaban a andar con problemillas y realmente también en el verano de 2004 pues empezaron a tener cortes precisamente porque estaban ya llegando a los límites de las bases de datos de Oracle. Entonces, a partir de en el 2004 empiezan a crear pues un grupo, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Adoptamos una base de datos que haya en el mercado? ¿No SQL vemos lo que hacemos? No, como somos Amazon, desarrollamos una nueva, cosa que nunca suele ser buena idea, pero bueno, a Facebook le salió bien con Cassandra, pues ¿por qué no nos va a salir bien a nosotros? Entonces ahí empezó un poco el grupo de Dynamo interno. Desde el 2004 hasta el 2007 le fueron dando vueltas y ya en el 2007 publicaron el paper bastante famoso pues de DynamoDB en el que se describen pues todo lo que fueron aprendiendo, las decisiones que fueron tomando de cara al diseño de DynamoDB. Y en el 2012 ya lo estaban usando internamente ellos, ¿vale? Ya implementaban todo lo que era el carrito de la compra y bastantes partes de la web de Amazon.com en Dynamo y en 2012 lo hicieron, evidentemente lo evolucionaron para ofrecerlo como servicio dentro de AWS y en 2012 lo ofrecieron como servicio dentro de AWS. Un dato importante es que Werner Vogels, el actual CTO y vicepresidente de Apple, pues participó en esta iniciativa y en todo este proceso de creación de DynamoDB. Aunque hablemos de vicepresidente y CTO, que nos viene a la cabeza de que tiene que ser un businessman o alguien de negocios, pues este señor es al final una eminencia en sistemas distribuidos y ya antes de estar en Amazon, pues impartía clases en no me acuerdo qué universidad, pues acerca de sistemas distribuidos y tiene un montón de papers. Entonces, bueno, ya hecha esta presentación, antes de meternos ya más en materia de cómo funciona internamente DynamoDB y sus características, comentar un poco por encima las fortalezas o principales características que tiene. La fundamental, o para mí la que es más importante y que marca todo el diseño, es a raíz de esa caída que tuvieron, o no caída completa, pero sí ya problemas de disponibilidad en 2004 precisamente, porque su base de datos Oracle iba creciendo, no eran capaces de predecir el comportamiento que iba a tener. Entonces, una de las características principales de DynamoDB es que el rendimiento es completamente predecible, entre otras cosas porque somos nosotros, o bueno, ya veremos que hay varios modos de definición, en que con dos parámetros, que es el RCU y el WCU, somos capaces de definir el throughput que queremos que tenga o que necesitamos, mejor dicho, que tenga DynamoDB. Entonces, es una de las principales características, porque es independiente del tamaño de la base de datos o lo que vayamos metiendo en esta base de datos, que se va a comportar tal y como lo hemos definido.
Luego, otras características, pues puede actuar en un modo de consistencia eventual o fuerte, tiene un servicio de caché, que es DAX, también lo veremos un poco más en detalle, y cómo facilita todo lo que es gestión de cachés en comparación con cachés de base de datos relacionales, o sea, sí, relacionales, como pueden ser Redis. Una característica muy importante y sobre todo para nosotros que nos movemos mucho dentro del ecosistema de Amazon es la integración que tiene pues con muchísimos servicios. O sea, con Lambda casi lo esperamos, pero no solo con Lambda, con API Gateway somos capaces de implementar una API que recupere datos de una DynamoDB sin necesidad de lambdas. O sea, en la integración directamente, cuando estamos definiendo la API, podemos atacar a una DynamoDB sin necesidad. No es algo fácil, vamos, yo lo probé por cacharrear y muchas veces casi es más sencillo porque estás más acostumbrado a poner una lambda y que ataque a la DynamoDB, pero bueno, Amazon te ofrece esa integración, sino también con otros servicios como puede ser, bueno, o Redshift para el tema de cargas para analítica o Cloud Search para todo lo que es la carga en los dominios de búsqueda, etcétera. También tiene la posibilidad de añadir índices secundarios, que veremos qué diferencias hay con los índices tradicionales o que todos se nos vienen a la cabeza de las bases de datos relacionales, que justo para en las relacionales ponemos índices para optimizar o mejorar tiempos de respuesta. El concepto de índice, aunque son índices en DynamoDB, no es para eso, sino pues, bueno, pues para ofrecer otro tipo de búsquedas. Es un servicio puramente serverless, como ya he dicho, solo tenemos que definir qué características de throughput esperamos de esa tabla de DynamoDB y no nos tenemos que preocupar de actualizaciones, de mantenimientos, etcétera, que haya por debajo. Tiene un modo de operación en on-demand. Ahora veremos la diferencia en esos modos de definición. El throughput, estado provisionado o on-demand, pues tiene una parte de on-demand que se adapta automáticamente a la carga. También si aprovisionamos nos da unas opciones de autoescalado. Veremos también cómo funcionan, qué son y para qué sirven los streams y el abanico de posibilidades que nos abre. Al final podemos resumir que un stream es como un trigger de una base de datos relacional al uso, pero con la potencia de que por detrás hay una lambda y podemos hacer cosas mucho más allá de las que nos ofrecen los triggers en sistemas relacionales. Recientemente incluyeron la posibilidad de transacciones, de complementar una transaccionalidad en las operaciones, que resuelve algunas de las problemáticas que había antes con DynamoDB, pues por ser una base de datos no SQL, con eventualidad, con consistencia eventual, pues con esta capacidad de transacciones nos permite también acercarnos un poco a algunas de las características que tienen las relacionales y otro dato muy importante es que no necesitamos conectores, al final se consume vía API. Bueno, no lo he comentado, si en algún momento, o sea, aquí evidentemente en Keepler seguro que hay mucha gente que sabe más que yo y se ha pegado o se ha enfrentado a otros escenarios que no tengo contemplados de DynamoDB. Si digo algo que no es correcto, por favor, corregirme para ayudar primero a mí y luego al resto de compañeros, pues porque no se queden con una idea equivocada o a lo mejor han salido, comento algo que justo hay una nueva release o una actualización del servicio que ya han superado ese escollo, pues un poco para enriquecernos todos de esta internal talk. O sea, y que en cualquier momento, cualquier duda que me queráis, al final haré una tanda de cuestiones, pero cualquier cosa que me queráis comentar durante la charla, pues me cortáis sin ningún tipo de problema. Vale, ya hemos visto las características o fortalezas, ahora quiero presentar las limitaciones o debilidades que luego iremos viendo muchas de ellas el por qué en base a cómo funciona internamente DynamoDB. Una de ellas o una debilidad o limitación a priori que puede ser es que no tiene tantos tipos de datos como pueden tener otras bases de datos relacionales o no SQL. Aquí al final hablamos de o tipos escalares que solo pueden aceptar un valor, que son string o números o boolean o un binario.
o de tipo documento, con lo que llama map o list. Un map no deja de ser un JSON y un list, pues, no deja de ser un JSON array, ¿vale? Pues un campo, 2 puntos y entre corchetes, pues, una serie de valores, que esos valores, a su vez, pues, pueden ser también de tipo escalar o de tipo documento. Y luego el último tipo de datos que contempla, pues, son los set, los conjuntos, que es entre corchetes, un conjunto de datos, pero del mismo tipo, o sea, un conjunto de string, un conjunto de number, un conjunto de boolean, a diferencia que las listas, que ahí sí que, pues como son muy similar a los JSON array, pues yo puedo tener dentro de esa lista, pues varios, como ya he comentado, varios tipos de datos. Otra limitación muy importante que tenemos que tener en cuenta de cara a cuando evaluamos si DynamoDB nos encaja para nuestra solución o no, es que el tamaño máximo de un elemento, un ítem, una fila, ¿vale? Ahora veremos un poco más adelante la organización lógica de DynamoDB es de 400 KB. Esto es así y es inamovible, es un hard limit. Otra limitación que, bueno, esta no aplica tanto, pero es importante tenerla en cuenta en función de las estructuras no quiero hablar de esquema porque, como bien sabéis muchos, no es SQL y es Schemalist. Pero, bueno, el de la definición de los atributos que tengas, que si son atributos anidados, como máximo nos permite 32 niveles. En la inmensa mayoría de los casos es más que de sobra, pero, bueno, ahí está la limitación. En cuanto a las transacciones, también he comentado que soporta transacciones, aunque no son las transacciones que un sistema transaccional evidentemente permite, ¿vale? No podemos ni dentro de la transacción más de esos 25 elementos, 25 líneas, ni la transacción puede contener más de 4 megas. Otra limitación súper importante que sí que nos marca la forma de consumir DynamoDB es que las queries o scan, también ahora veremos un poco más adelante la diferencia entre query y scan, el resultado está limitado a 1 mega, puede que sea más y ahí veremos por la estrategia de paginación. Cuando veamos los modos de provisionamiento de lectura-escritura de estas RCUs, WCUs, que nos permiten definir el throughput de la base de datos, veremos que solo podemos intercambiar de un modo a otro una vez al día. Esto no es que haya por debajo ninguna limitación técnica, es más un tema de pues suyo de facturación y porque la gente no se apilla y en función ande cambiando. Sí que los modos de provisionamiento de lectura-escritura, de throughput, del capacity mode, están entre dos. En el on demand, que ya le hemos introducido, pues adapta, como su nombre indica, a la carga, y el provisionado. Dentro del provisionado, que nosotros establecemos una capacidad, incrementarla siempre nos permite, para arriba no hay problema. Esto sí que lo veremos ahora justo acto seguido, el por qué es fácil. Sí que es una limitación que viene heredada o el motivo es cómo está organizado internamente DynamoDB. El de crecer o disminuir, mejor dicho, esa capacidad que nosotros hemos aprovisionado, pues como máximo podemos realizarlo 27 veces al día, aunque ellos lo que te aseguran es 4 veces en cualquier tiempo. Aquí hay un poco parecido al sistema de créditos, que si no los consumo me van dando otro, pues aquí tienes 4 y si en la siguiente hora no has decrecido te dan otro. Entonces, fruto de esto, pues al final podríamos decrecerlo hasta 27 veces al día, en función de en qué huecos del día lo hagamos. Esto lo veremos también un poquito más adelante. Y luego que el comportamiento es predecible. Muchas veces vemos la publicidad de Dynamo que es prácticamente infinito su capacidad y lo que queramos, pues bueno, realmente actualmente el throughput máximo para estas unidades que nos permiten definir la capacidad o el rendimiento de DynamoDB, pues está en 40.000 RCUs y 40.000 WCUs. Y luego un poco ya más relativo a los índices, que también lo veremos en detalle, pues índices locales secundarios solo nos permite 5 por tabla, esto es un hard limit, y índices globales secundarios, el límite inicial es 20, pero eso lo podemos modificar pues abriendo un ticket a soporte.
¿Vale? Un poco esto quería presentaros fortalezas y debilidades para ahora engancharlo con cómo funciona DynamoDB internamente y que las tengamos más o menos presente para entender el porqué de muchas de ellas. Entonces, aquí recopilo un poquito de teoría, casi de la universidad, que es el teorema CAP, o el teorema de Brewer, que al final lo que dice es que en un sistema de datos distribuido, simultáneamente no se pueden asegurar más de estas dos características. Son las tres características que puede tener un sistema de almacenamiento distribuido son la disponibilidad, la consistencia y la tolerancia al particionamiento. Sí que esta consistencia no es la misma que está definida en el ACID de los sistemas relacionales, que justo veremos ahora. Esta consistencia indica que cada lectura recibirá el último dato. La disponibilidad, lo que comenta dentro del teorema CAP es que cada petición recibe una respuesta de no error y la tolerancia al particionamiento lo que dice es que el sistema continúa operando de forma normal, incluso con pérdida de paquetes o algún nodo de la red aislado. Y un poco ya por terminar de ubicar DynamoDB con respecto a los sistemas relacionales, pues bueno, aquí vemos esto, casi lo conocéis todos, un poco quería mostraros en esta gráfica porque tiene su auge las bases de datos no SQL, al final pues los sistemas relacionales aparecieron, todo lo que es también la teoría de sistemas relacionales apoyados en el álgebra relacional, etcétera, etcétera, empiezan a aflorar o a tomar importancia a finales de los 60, principios de los 70. Entonces, muchas decisiones de las que se tomaron ahí también era por la situación que había en ese momento, que al final eran términos de costes, pues un mega costaba más o menos $1.000.000 y 92.000 instrucciones por segundo, un procesador que pudiese computar 92.000 instrucciones por segundo, pues $200. Entonces, era mucho, mucho más caro el almacenamiento que el cómputo. Entonces, intentaban crear sistemas pues, que optimizasen el almacenamiento versus el cómputo. La foto ahora en 2019 es totalmente a la inversa. El almacenamiento es muy, muy barato, pues llegando al céntimo o 2 céntimos del giga. Y el cómputo pues es un pelín en comparación más caro, pues puede rondar los 500 euros más o menos en media, procesadores que puedan computar pues 300 billones de instrucciones por segundo. Y aquí, bueno, aquí tampoco quiero mencionar nada, más o menos lo sabemos todos y lo que hay que enfocarse es que DynamoDB es una base de datos no SQL, entonces puede haber duplicación de datos y lo que prima es poco uso de CPU versus uso en espacio, por lo tanto, y soporta todo redundancia de datos, etcétera. Y otra cosa también súper importante y también por tenerlo en claro, el esquema y las queries en los sistemas relacionales va ligado, sobre todo porque hay un estándar por detrás que es el SQL y al final, aunque cada fabricante implemente variantes de SQL, lo que es lo básico es común a todos, por eso el esquema va separado de las queries. Nosotros, independientemente del modelado que hagamos de nuestra base de datos relacional, siempre tenemos unas queries que nos permiten consultar los datos independientemente de la plataforma y en las plataformas y en los sistemas o las bases de datos no SQL, pues cada fabricante, como la mayoría sabemos, pues implementa su propio sistema de queries o su propia forma de consulta. ¿Vale? Y aquí ya, pues por ver un poco cómo queda la foto de DynamoDB versus sistemas relacionales o otras bases de datos no SQL, aquí abajo podemos ver que DynamoDB estaría más o menos balanceado entre la disponibilidad, ¿vale? Esto, como ya os he dicho, es fruto de los problemas que tuvieron en 2004, entonces se hizo mucho hincapié en que fuese bastante resiliente y que estuviese disponible, y la tolerancia a la partición. Ahora veremos cómo particiona y que realmente se habla de claves de partición porque el dato está completamente particionado. Como he comentado, o no, bueno, no sé si lo llega a comentar, el grupo este que se formó en Amazon
en el 2004 para el diseño, pues no se basaron en Cassandra, pero se inspiraron, digamos así, en Cassandra. Entonces, otras bases de datos no SQL, pues como Bigtable de Google, HBase, Mongo y Redis estarían más o menos por aquí. Y los sistemas transaccionales tradicionales pues estarían balanceados entre la consistencia y la disponibilidad. He querido poner aquí arriba DynamoDB así en el centro porque, bueno, porque es un poco también influenciado por publicidad de Amazon y como han metido todo esto de las transacciones y la consistencia, o sea, parece que intentan ir un poquito aquí arriba y, bueno, y te lo venden como que es la base de datos perfecta, que está completamente equilibrado entre las tres características del teorema CAP, pero, bueno, ahora al final de todo veremos para realmente donde DynamoDB directamente lo tenemos que descartar desde el principio. ¿Vale? Entonces, ya que hemos introducido esto, ahora ya nos metemos en materia cómo funciona DynamoDB y cómo funciona todo el tema del particionamiento y cómo particiona los datos, y eso nos va a ayudar a comprender el aprovisionamiento de la capacidad de RCUs, WCUs y la importancia de cómo realizar un tipo de recuperación del dato orientado a queries o por qué tenemos que ir a lo que ellos denominan scans. Entonces, una recapitulación, esto es otra vez casi teoría, al principio mucha teoría que parece sacada de la universidad. Imaginemos que pues tenemos una tabla de valores que son enteros y tenemos un array con 4 elementos y cada elemento de este array es un puntero a una lista en donde, pues una tabla hash, esto es básico, donde vamos a ir pues en base a una función objetivo distribuyendo los distintos elementos pues para ser recuperados de forma rápida. Entonces, aquí, por simplificarlo, la función objetivo es el módulo de la división de entre 4, porque hay 4 elementos, por lo que aquí, pues si hacemos la función sobre esta clave, bueno, sobre el valor de esta clave, que sería 6, pues el módulo nos da 2, por lo tanto, en el 2, pum, aparecía un puntero al comienzo de la lista con key value. Luego llega pues key 2 pues a 0, porque el módulo 4 nos ha salido 0, es múltiplo de 4. Y luego nos llega aquí 3, estupendo, y es 26 y el módulo pues también es 2, pues pum, al siguiente. ¿Vale? Pues esto es un hash, una tabla hash típica y básica. Ahora bien, ¿qué pasa si esos nodos que estaban en el array, que los vemos aquí, estos cuatro elementos del array, los particionamos, aquí ya empieza a aparecer el concepto de partición, en distintos servidores físicos? Pues no pasa nada. Pues lo que me venga, yo por delante aquí aplico la función, que da 0, pues al servidor 0. Y este ya es el que controla, gobierna y se encarga de todos los resultados, todos los objetos que dan el resultado de esa función objetivo. 0, 1, 2, 3, pues aquí ya está, hemos hecho el particionamiento. Ahora bien, ¿qué pasa? Sí, ahora estamos mucho en el cloud, esto está en un grupo de autoescalado, empiezan a llegar muchas peticiones, y dice, hay que meter una instancia más, hay que meter un host nuevo más. Pues venga, no pasa nada, pum, ya está. ¿Qué pasa? Que ahora el módulo no es entre 4, ahora es entre 5 porque hay 5 elementos. ¿Qué pasaría si volvemos a realizar la función hash de esta clave? Pues que ahora el módulo nos da 1, si fuésemos a recuperarlo, problemón, aquí no hay nada. Entonces, ¿cómo soluciona o este grupo que en el 2004 dijeron y vieron y querían particionar y ya estaban con temas de autoescalado y elasticidad, etcétera? Pues dijeron, vamos a utilizar un hash consistente, que eso al final lo que hace es proponen, en vez de que sea un array lineal, pues lo meten en una circunferencia. Entonces, dividen aquí, esto evidentemente ni Dynamo utiliza la función objetivo módulo, ni esta circunferencia está dividido en 255 números enteros, ¿vale? Esto no se conoce. Pero bueno, por simplificar, vamos a suponer que es así. Entonces, esos 4 o 5 hosts, lo que se hacen es, se dividen de forma aleatoria en el círculo, se posicionan.
¿Y ahora cómo funciona esto? Pues si yo aplico la función objetivo, ahora me da 67, módulo 256 me da 67. Entonces, ¡pum!, caería aquí. ¿Qué pasa? Que lo que ve por aquí, el planificador, el orquestador que hay por aquí, lo ve y dice, ah, vale, me has caído en el 67. El siguiente host está en la posición 70. Pues caigo en este. Y además de caer en este, se escribe en el siguiente y en el siguiente, ¿vale? Por temas de resiliencia, ¿vale? Además de eso, como también sabéis, DynamoDB, dentro de una propia partición, escribe internamente en otros hosts y por eso es donde aparece el tema de la consistencia eventual y la consistencia fuerte. La inconsistencia eventual al final lo que te asegura es que de esos 3 hosts o instancias o el hardware, el hierro que tenga por detrás, no lo sabemos, de esos 3 en los que tiene que escribir, te devuelve un OK cuando se ha escrito al menos en 2 y la consistencia fuerte lo que te asegura es que se ha escrito en todos esos nodos que tiene que escribir, pues tiene un OK, ¿vale? Aquí es como implementan la consistencia eventual y la consistencia fuerte. Y así es como dividen a lo largo en un hash consistente el distinto hardware, host, instancias, lo que sea, que cada uno será encargado de una partición en concreto, fruto de una función objetivo para distribuir los elementos que yo meta en mi tabla DynamoDB en la partición correspondiente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hay algo que queráis comentar? ¿No? Vale, pues sí. Vale, entonces ya hemos visto cómo particiona de forma física, bueno, entre comillas, no sabemos si hay máquinas virtuales o si hay hierro, pero cómo particiona DynamoDB lo que tiene la capa física, como está por debajo implementado. Ahora vamos a profundizar un poco en el término de RCU y WCU, que es los campos, los parámetros que usamos para definir el rendimiento, el throughput, el comportamiento de nuestra tabla en DynamoDB. Entonces, RCU son las siglas de Read Capacity Units y al final es una medida que lo que dice es una unidad de lectura. Es la definición de una lectura consistente o una RCU me da una lectura fuertemente consistente o 2 eventualmente consistente de un elemento de hasta 4 kilobytes. Es decir, si a mi tabla le estoy dando una RCU, le estoy permitiendo que si está definida como consistencia fuerte, va a ser capaz de recuperarme 4 KB por segundo y si es consistencia eventual, será capaz de recuperar 2, de hasta 4 KB por segundo. ¿Qué pasa con las transacciones? Pues las transacciones consumen todavía más. Entonces, para una transacción de lo mismo, de 4 KB, necesito 2 RCUs. Las WCUs, pues el concepto es lo mismo, solo que para escritura, evidentemente, y que en vez del tamaño, ¿vale?, máximo por RCU soportado, pues en vez de ser 4K es de 1 KB. Y también cuando estamos en modo transaccional, las escrituras transaccionales pues requieren de 2 WCUs. Aquí vemos los modos de provisionamiento, como ya os he ido introduciendo. Hay 2 formas de establecer estos parámetros en nuestra tabla de DynamoDB. El primero es Provisioned, que esto quiere decir soy yo el que le especifico mis RCUs y mis WCUs. De hecho, esto creo que lo tengo aquí. O el modo On Demand, que es yo no pongo nada y que en función de lo que venga, pues se vaya configurando y variando. Sí que no hay que confundir el autoscaling con on demand, es decir, dentro del modo aprovisionado, del provisioning mode,
soy capaz, no solo me permiten un parámetro fijo de WCUs y RCUs, sino que, igual que sucede con los grupos de autoescalado NC2, me permite establecer una política de autoescalado, ¿vale? Pues si yo decirle, si estás consumiendo el 80% de las RCUs o WCUs que te ha provisionado, pues crece hasta este límite. El límite on demand es mucho más elástico y no hay que ni siquiera establecer este comportamiento de si pasa esto, pasa lo otro. Entonces, ¿cuándo usar uno o cuándo usar otro? Bueno, si tenemos bastante claro las necesidades de throughput que va a tener nuestra tabla, para eso antes evidentemente tenemos que haber definido o modelado nuestra tabla DynamoDB, los elementos que van a venir a ella, en la medida de lo posible los índices globales y secundarios, y cuando tenemos todo eso y ya sabemos qué queries se van a lanzar, pues más o menos, pues en base a volumetrías, pues podemos decir, vale, yo es que sé que va a estar entre esto y esto, pues podemos ir a modo provisional. Si no tenemos realmente ni idea, porque pues depende de un tráfico que no es fácilmente de estimar o no sabemos realmente el comportamiento que va a tener nuestra aplicación, pues iremos a un modo on demand. Evidentemente, el modo on demand, el coste de WCU y RCU es más caro que el modo provisionado. Entonces, también cuando se tienen muchas incertidumbres y vas a producción y evidentemente no quieres que se caiga por no haber hecho un provisionamiento adecuado de las RCUs, WCUs, pues lo pones on demand, estudias el comportamiento de consumo de DynamoDB, pues con CloudWatch o con la herramienta de monitorización que sea, y en base a eso puedes cambiar de on demand a provisioning modo, recordar que era una limitación una vez al día, y especificarlo pues en base al comportamiento que tengamos para optimizar costes, ¿vale? Y ya recapitulando el tema de las particiones, y ahora que ya hemos visto RCUs y WCUs, ¿cómo particiona DynamoDB en base a estos dos parámetros? Pues bueno, realmente particiona en base a estos parámetros. Hablamos de partición de cómo me va o qué políticas va a seguir para distribuir elementos aquí, aquí o aquí. Lo hace en base a estas fórmulas. Lo hace en base al throughput provisionado y también en base al tamaño de mi tabla. Según va creciendo, pues pueden aparecer nuevas particiones. Entonces, la fórmula es súper sencilla. Es las RCUs que yo defino dividido entre 3000, las WCUs que yo provisiono o están on demand dividido entre 1000, hacen la suma de esto, o bien el tamaño de la tabla en gigas dividido entre 10 gigas. O sea, cada partición, cada nodo de estos que se están estableciendo en el consistent hashing, pues puede manejar hasta 10 gigas. ¿Que sigue creciendo la tabla? Pues no pasa nada, habrá otra partición, se generará una nueva partición para dar soporte pues más que para dar soporte, para evitar esa limitación. Y al final, pues el máximo de estas dos cuentas, de estas dos ecuaciones, pues saldrá el número de particiones total que tiene nuestra tabla DynamoDB. Entonces, aquí pongo un ejemplito que ahora veremos que tiene Tampa, que es, pues imaginaros que tenemos que diseñar una tabla DynamoDB para un juego online y que esta tabla tiene que soportar a 20.000 jugadores que están conectados de forma concurrente y jugando. O sea, es una plataforma bastante tocha, 20.000 tíos jugando de forma simultánea. Y además nos dicen que cada segundo, que tampoco es la mejor forma, pero bueno, entenderme, es un ejemplo. Cada segundo un usuario actualiza pues, su puntuación personal, el punto en el mapa en el que está y yo qué sé, y los elementos o con quién se ha encontrado. Eso cada segundo, o sea, cada segundo habrá una escritura. Y además, el sistema de ranking de este juego online, cada segundo actualiza esta información para un ranking general, pues quién va ganando, quién va perdiendo, etcétera. Y además nos dicen que pues el tamaño del ítem, de toda la información que necesitamos para almacenar esta información de jugadores, pues para cada jugador necesitamos 8K.
que es tela de información, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, pues vamos a contar, a calcular cuántas WCU necesitaremos para cumplir estas especificaciones. Pues son 20.000 usuarios por 8K que tiene cada elemento. Como hemos visto que una WCU es hasta la escritura de un K, pues por 8 WCUs, máximo un K, pero además estamos viendo que necesitamos una transaccionalidad, entonces esto es por 2, ¿vale? Porque como hemos visto, las escrituras transaccionales requieren del doble de WCUs y nos sale pues esta locura de 2,5 millones de WCUs. Es algo hipotético y, como he comentado al principio, una de las limitaciones es que el límite de WCUs es a 40.000. Entonces, pero también era para ejemplificar que por mucho que diga Dynamo Amazon, que Dynamo para todo y aguanta lo que le eches, pues aquí vemos que realmente en este escenario, planteándolo todo en una única tabla, pues no tendríamos, pues fíjate, nos pasamos de largo porque el límite está en 40.000 WCUs. Pero bueno, aquí en este ejercicio nos han salido 2,5 millones. ¿Cuántas RCUs necesitaremos para que la aplicación, la plataforma del juego online actualice la tabla de ranking? Pues como son 20.000 usuarios, lo mismo, por 8K de cada elemento, 2 RCUs, aquí en este caso porque puedo leer un máximo de 4, pues me sale algo menos, pero aún así, varios órdenes de magnitud menos, pero me da igual porque el límite aún así es en 40.000. Pero bueno, en este ejercicio me han salido 320.000 RCUs. ¿Cuántas particiones tendría en base al throughput aprovisionado mi DynamoDB? Pues 2.667. El tamaño de la tabla esperado sería muy, muy pequeñito, apenas 200 megas, lo que me daría que por tamaño pues solo necesitaría una partición. Evidentemente el máximo entre esto y esto, pues me saldría que mi DynamoDB pues requiere de 2.667 particiones. ¿Vale? Así es como se traduce. O sea, con este ejemplo lo que quería ver es un poco, bueno, primero que DynamoDB no da para todo y no es magia, ¿vale? También tiene límites como cualquier servicio y cómo se mapea la definición del throughput y el tamaño de la tabla a el particionamiento que hace por debajo. Y un poco así en plan juego tricky, ¿cuánto nos costaría si fuese posible aprovisionar DynamoDB con estos cantidades de WCUs y RCUs? Más o menos, ¿alguien se tira a la piscina? ¿Alguien dice un número, una cifra, suponiendo que fuese posible? Sin hacerte se lleva una pegatina de experto en DynamoDB. Muchos euros. Nada, y con eso, uy, casi, Juanpa. Pues bueno, en el caso que fuese posible, pues serían 180.000 euros al mes lo que nos costaría esta tabla de DynamoDB. Algunos pueden pensar, joder, qué dineral. Para empezar que no es posible, pero siendo posible, qué dineral. Pero, pues bueno, poniéndolo todo en contexto, una plataforma en la que tiene 20.000 jugadores simultáneos conectados, 20.000 jugadores de forma concurrente, pues seguramente 180.000 euros garantizándole que su plataforma no va a tener ningún problema de throughput y va a tener el rendimiento esperado, pues lo pagaría seguramente a gusto. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto cómo se divide físicamente y por qué son importantes o cómo afectan las RCUs y WCUs al particionamiento. Sabemos para qué sirven. Vamos a ver cómo se organiza de forma lógica DynamoDB. Bueno, lo primero que no he comentado es que en DynamoDB no existe el concepto de base de datos. Es como no existe, o sea, es como los buckets S3, o sea, el S3 es el servicio y los buckets son la mínima unidad. Pues aquí DynamoDB es la base de datos, el servicio, y dentro tiene tablas. Por lo tanto, lo mínimo, al igual que sucede con S3 con los buckets, el mínimo elemento que podemos trabajar con Dynamo es la tabla. Todo empieza a raíz de la tabla. No hay ese concepto de mi base de datos tiene esto o mi esquema trasladado a SQL Server, Postgres o Oracle tiene esto. Aquí solo son tablas totalmente independientes.
y sin nada que la relacione entre ellos, más allá de los datos que puedan tener y la lógica que nosotros implementemos para relacionar una tabla con la otra. Pero internamente no hay integridad referencial ni este tipo de cosas. Evidentemente, es una base de datos no SQL. Entonces, dentro de una tabla hay primero elementos, ítems, que esos podrían ser filas, ¿vale? Y atributos. Como no tiene esquema, pues un ítem puede tener dentro de una tabla una serie de atributos y otro ítem, aquí lo vemos, pues este ítem 2 solo tiene estos 2 atributos, el 3 le falta el cuarto y el sexto atributo, etcétera. Hay unos atributos que son especiales. El primero es el partition key. Este sí que debe de existir y este debe de ser igual para todos. Es decir, aquí si en esta tabla definimos que el partition key es un string, todos los ítems, el partition key tiene que ser un string, ¿sí? Otro atributo especial que ahora veremos para qué sirve y el por qué es el sort key. Es una clave para buscar o agrupar dentro del partition key. Y los otros atributos especiales son los que se definen para proyectar los índices, los GSI, Global Secondary Index o Local Secondary Index. Aquí ya, si os dais cuenta, también vuelve a cobrar importancia la palabra partición. Como su nombre indica, es que esta es la clave por la que se van a particionar, a distribuir estos elementos de forma física entre los nodos que componen mi tabla de DynamoDB. Entonces, vamos a ver un poco qué es eso de la partition key y la sort key. Al final, bueno, como muchas bases de datos, requiere de una primary key, de una clave primaria. En DynamoDB tenemos varias formas tenemos dos formas de definir una primary key. O una forma simple o combinada. Una forma simple es que solo usamos la partition key como primary key, no hay sort key, y este elemento tiene que ser único, ¿vale? Es decir, si es una simple key, que la primary key es la partition key, pues solo podemos direccionar un elemento, esta partition key tiene que ser distinta de esta, o combinarla con la sort key. Y eso quiere decir que la combinación de ambas, de partition key y sort key, es la que tiene que ser única. O sea, aquí podríamos tener ID1 y D1, pero aquí casa y árbol. Eso me lo permitiría. Si usásemos solo partition key, pues estas dos tienen que ser distintas. No confundir también, y luego veremos, con claves compuestas, que es al final cuando tanto en el partition key o en el sort key, pues en vez de usar ID1, pues componemos la clave pues con varios IDs, que ahora veremos, o sea, ahora un pelín más adelante veremos para qué puede ser útil. Y nada, la definición por la consola pues es súper sencillo. Decimos que va a ser el partition key, el nombre de esa partition key y de qué tipo va a ser y si le queremos meter una sort key y de qué tipo va a ser. Y aquí veíamos un poco el modo, lo que ya hemos visto. ¿Vale? Ahora bien, ¿para qué es importante esto del partition key y el sort key? Además de, partition key ya lo hemos visto, para particionar, es para recuperar la información de DynamoDB. DynamoDB al final nos permite dos mecanismos para recuperar la información de la tabla. Uno es la query y otra el scan. La query, para realizar una query, no tiene nada que ver el concepto con bases de datos relacionales y al final, como ya he comentado al principio, cada base de datos no SQL, pues aquí hace ya el sistema de queries va ligado íntegramente a la solución. Aquí, para realizar una query, sí o sí, le tenemos que dar un valor del partition key. No hay otra forma. No puedes decir un select asterisco where, bueno, si veremos, y ahora veremos que eso se llama scan, por este otro atributo. Si quiero hacer una query, le tengo que dar una clave de particionamiento. Y eso tiene lógica, porque eso ya me direccionará directamente la partición a qué cachito va a ir. ¿Vale? Bueno, una cosa que no he comentado y es también importante es que cuando hacemos, perdón, que voy para adelante y para atrás, cuando establecemos las RCUs y WCUs,
se reparten, o sea, si yo, por ejemplo, defino, en este caso, 5 RCUs y 5 WCUs, cada partición se le va una WCU y una RCU. El performance que yo aprovisiono o se marca de forma on-demand se reparte de la misma forma o la misma cantidad para todas las particiones que tiene internamente mi tabla de DynamoDB. ¿Vale? Por eso, esta cuenta es importante, que es la que hemos sacado aquí, cuántas particiones tendrá, porque también me saca que lo que tengo aprovisionado se va a repartir de forma equidistante entre esas particiones. Entonces, volviendo a la query, yo ya defino una partition key, es decir, ya me he direccionado a una partición, le he especificado es esta partition y ya tengo acotados las RCUs y WCUs que puedo consumir porque son las que se le han asignado a esa partición. Opcionalmente, dentro de la query puedo además componer o incluir valores de la sort key, ¿vale? Y hay muchos operadores, pues con o especificarle directamente la sort key, o empieza con, o está en un intervalo, o sea, pues tiene un montonazo de operadores que me permiten acotar la búsqueda, sobre todo, evidentemente, pues tiene que haber una sort key. ¿Vale? Tiene que la combinación de partition, la primary key será partition key más sort key, ¿vale? Yo aquí la partition key, pues ID1, 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 me puedo recuperar todos estos elementos y en función de la sort key, pues puedo ir direccionando uno para la query. Ahora bien, estos son queries, ya hemos visto, tengo que dar sí o sí el partition key y luego puedo refinar esa búsqueda con sort key en el caso que haya. Ahora, ¿qué pasa si tengo que recuperar datos que no sé la partition key? Es que directamente le tengo que decir, dime todos los pedidos, todos los order ID. Pues bien, eso es lo que en DynamoDB se conoce como scans. Y el scan, al final, es que, como su nombre indica, es un escaneo de todas las particiones. Es decir, yo en esa recuperación de modo scan que haga, lo que hará DynamoDB por debajo es lanzar todo eso a todas las particiones, por lo que consumiré todas las RCUs o WCUs distribuidas para buscar ese valor. Las agrupará en función de unas condiciones que también puedo poner, ya me devolverá los valores que yo le haya puesto. Pues dime todos los order ID que tienen manzana o que tienen no sé qué. Me da igual, es un scan completo a todas las particiones, tengo que ir, vengo a esta, lo recopilo los resultados y ya te lo devuelvo. Y así es como funcionan los scans. Evidentemente, es muchísimo más ineficiente, porque esto ya lo direcciona, pum, el elemento, y esto, pues, primero, me va a gastar RCUs y WCUs de todas las particiones y, además, pues tiene que, si le pongo una búsqueda, mezclar, juntar resultados. Vale, este es un concepto bastante importante. Evidentemente, cuando dimensionamos, o mejor dicho, diseñamos una tabla Dynamo, ahora lo veremos también un poco más adelante, es súper importante conocer, casi como cualquier base de datos no SQL, qué consultas se le va a hacer. Más allá o del primero, o en el modelo relacional, casi lo primero es, empiezas aquí las entidades, la entidad de relación, para arriba, para abajo, como tengo SQL que por encima me va a permitir hacer cualquier query, pues no pasa nada. Aquí el proceso es completamente el contrario, es primero tengo que conocer bastante bien o los principales casos de uso, búsquedas o recuperación de datos de la tabla de Dynamo que voy a tener para diseñarla, porque eso me va a marcar el performance que va a tener mi tabla Dynamo. Porque lo más eficiente o lo óptimo, lo que siempre hay que procurar es ir a lanzar queries, ¿vale? No quita que de vez en cuando o para situaciones particulares tengas que lanzar un scan, no pasa nada, no hay que tenerle miedo a los scans, hay que tenerle respeto. Cuando ya hay demasiados scans es cuando se soluciona pues, por la borra de, venga, pues meto más, aprovisiono más y más y más y realmente no tiene sentido.
¿vale? Para evitar scans y para evitar eso de, joder, pues es que al principio cuando empecé a diseñar mi solución sí que lo tenía claro, pero es que en el último sprint, macho, pues me han metido, o cuando ya la aplicación está en producción, hay una nueva feature que hay que recuperar no sé qué consulta, ¿vale? No pasa nada. Justo para ese tipo de cosas, para recuperar información sin tener que realizar un scan, es lo que aparecieron o implementaron los índices. Aquí los índices son, ahora veremos qué particularidades tienen los locales y los globales para realizar queries de otros atributos sin necesidad de realizar un scan. ¿Vale? Aquí están los índices. Entonces, vamos a empezar por los índices secundarios locales, los LSI. ¿Por qué se llaman locales? Pues porque van relacionados, van asociados con el partition key que yo tengo definido. Es decir, estos índices, en el esquema físico que hemos visto, se ubicarán dentro de la misma partición. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo defino, pues imaginaros lo que os he dicho, manzanas, o mira, aquí tenemos el ejemplo. Yo tengo esta tabla con el ítem 1, atributo 2, tal, así hasta el 5. Y vemos de repente que decimos, joder, es que estoy haciendo muchos scans para recuperar o para buscar determinada información del atributo 5. ¿Vale? Pues puede interesarnos crear un índice local. ¿Por qué es local? Porque el partition key no se toca. Solo nos permite redefinir, o mejor, más que redefinir, asignar otro sort key. El LSI se puede ver como un sort key adicional y es local a la partición. O sea, toda esta información, aquí vemos el ejemplo, imaginaros, quiero crear un índice, un LSI para el atributo 5. Muy bien, te dice Dynamo, estupendo, no hay ningún problema. Te da 3 opciones. Si ese índice al final crea nuevos ítems, por así decirlo, dentro de la misma partición, te dice, ¿qué quieres que ese índice tenga? Solo las claves, entonces me creará, en el caso del ítem 1, solo será ítem 1 A1, A5, que es el que he elegido, y A2, también tengo el sort key, entonces ya podría preguntar al LSI por A5 como si fuese la sort key aquí, o qué más quieres proyectar. Esto se llama, es lo que DynamoDB llama la proyección de atributos cuando creas el índice. No, pues quiero además de las claves proyectar el atributo A3, porque es que cuando pregunte por el A5 también voy a necesitar el A3. Pues muy bien, pues proyectas el A3 o también nos da la posibilidad de proyectar todos los atributos, de tal forma que tendríamos casi copias locales de lo que es este ítem. Además de tener este ítem, tendríamos o este en función de la proyección que hubiésemos elegido. Aquí vemos el ejemplo de cómo quedaría esta tabla si hubiésemos decidido proyectar por el A5 solo incluyendo las claves. Pues vemos que esta tabla, insisto, no es una tabla independiente, ¿vale? Serían estos ítems en la misma tabla, quedarían así. Si os dais cuenta, aquí tenemos 4 y aquí solo 3, pero es que, claro, aquí estoy creando un índice, pero el ítem 2 no tiene este atributo sobre el que estoy creando el índice, por lo tanto, en el índice no aparece. ¿Hasta aquí todo claro? Esto es bastante importante y a mí en su día me lié un poquillo y cuando lo entendí me resolvió muchas dudas. Entonces, si alguno tenía dudas de los LSI, cómo funcionaban y tal, pues si las quiere disparar ahora es el momento. Vale, guay. Entonces, dato importante, los local secondary index nos permiten realizar la query dentro de la misma partición. Pero hay veces que es que realmente estamos lanzando scans o lo que se pretende es algo que tenemos que cambiar la partition key. Es, joder, qué pena que aquí definimos esta partition key, pero ahora para lo que vengo, si hubiese definido A5 como partition key, pues, y A6 como sort key o A4 como sort key, porque los índices globales, primero, esto sí que crea una copia de la tabla, ¿vale? Esto es una tabla independiente.
fantasma, ¿vale? La llamaremos una tabla fantasma porque tú no puedes hacer, no ves en DynamoDB otra tabla más, ves el Global Secondary Index. Y como es una tabla independiente, con una clave de partición diferente, por eso Dynamo nos permite configurar RCUs y WCUs para el índice secundario global, para el GSI, y no para el caso de las LSI, porque es el mismo. O sea, recuperar LSI consume capacidad de la tabla, recuperar usando un GSI, no, porque yo aprovisiono, como es otra tabla que va a ir en una partición independiente, porque estoy eligiendo otro partition key, me permite recuperar y definir otros parámetros de throughput. ¿Vale? Claro, yo puede ser que haga aquí una actualización y tenga definido un GSI. Entonces, ¿cómo se replica esa información en esa tabla fantasma que está ahí por detrás, que es la que implementa el GSI? Pues de forma asíncrona, ¿vale? Es un comportamiento asíncrono, no es síncrono ni semisíncrono. Entonces, aquí, suponiendo el mismo ejemplo, que tenemos esta tabla y que identificamos el atributo A5, que nos resultaría interesante para un Global Secondary Index, pues también las políticas de proyección o las opciones de proyección de los atributos de la tabla al GSI son las mismas, o solo las claves, o incluir determinados atributos, o incluir todos, pero aquí sí que vemos pues, que la clave de partición ha cambiado. ¡Pum! Es esta otra. Como las claves siempre se mantienen y en función de la proyección, pues habría cambiado. Y aquí vemos cómo quedaría la tabla esta fantasma, el GSI, el Global Secondary Index, cuando proyectamos por el atributo 5 como partition key, ¿vale? Como insisto, como a todos los efectos, un GSI es como si fuese otra tabla, también nos permite no solo elegir un partition key, sino un short key adicional para esta tabla del GSI. ¿Vale? Con lo cual, evidentemente, en función de la casuística que se dé, pues tendrá sentido un LSI o un GSI, y también hay que tener en cuenta pues, que un GSI, como es una tabla independiente, pues y hay que aprovisionar RCUs y WCUs, pues tiene un coste, y LSI va dentro, o sea, tener LSIs pueden impactar al rendimiento de una partición en función del atributo que elijamos, pues puede que no esté equitativamente repartido. Esto también lo veremos un pelín más adelante. Y evidentemente, pues que el límite aquí de toda la tabla es de 10 gigas y de los Global Secondary Index, pues no hay este límite. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos. Vale, entonces ya hemos visto dos cosas súper importantes en DynamoDB, varias cosas, bueno, el particionamiento, RCUs, WCUs, los elementos, los índices. Ahora vamos a ver cosas un poco más de operativa y funcionalidades internas que tiene y que pues también son muy, muy interesantes e importantes de conocer. La primera es el backup. Cómo respaldamos el dato que nosotros, porque por mucho que sea altamente disponible, pues evidentemente puedes meter un gazapo o un proceso que te borre los elementos y tal, y ahí pues error capa 8, el humano es el que se la carga y no, para eso nadie está preparado, a no ser que tengamos backup. Entonces, dos formas de hacer backup, y aquí casi que no me voy a entretener mucho, que ya se me está yendo un poco el tiempo. On demand y lo que son point-in-time recuperation, ¿vale? Que esto es al final un concepto del point-in-time recuperation que viene pues de los sistemas transaccionales y demás. On demand, básicamente, pues como su nombre indica, le digo hazme un backup y de forma síncrona te va a realizar un snapshot de la tabla Dynamo, de lo que tuvieses hasta el momento que tú le dijiste quiero este backup. Aquí sí que es cierto que hay muchas feature requests, tanto para on demand como point in time, de gestión o granularidad en cuanto a backup y recuperación de los mismos backup. También otra cosa muy importante es que digáis, joder, pues es que claro, hacer un backup de toda la tabla, me va a hacer un scan, se lo va a recorrer todo, entre que todas las operaciones de respaldo de DynamoDB no consumen ni RCUs ni WCUs.
y no hay límite para los backups que se pueden tomar. Y otra cosa muy importante de los demás es que también están integrados con AWS Backup, ¿vale? Podemos orquestarlos y a través del servicio de AWS Backup, como si fuesen backup de EBS o de RDS o de S3. ¿Vale? La recuperación, pues bueno, es un poco peculiar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos sobreescribir. Primero, ni tenemos recuperación granular de, joder, pues es que me he cargado, tengo las partition key, tengo las primary key, mejor dicho, de los ítems que me he cargado, solo quiero recuperar esos. No te da esa posibilidad, no hay granularidad a nivel de ítems, recuperas toda la tabla. Y lo que no nos permite tampoco, bueno, ni uno ni otro, es recuperar una tabla que ya exista. Entonces, pues bueno, tiene algunos contratiempos. ¿Qué sí que nos permite ya la recuperación? Pues bueno, pues definir nuevos GSIs, nuevos LSIs, modos de provisionamiento y opciones de encriptación en la recuperación. Eso sí que nos deja. Los Point in Time Recovery, ¿cómo funcionan? Pues al final, cuando lo defines, lo que va haciendo es, va tomando snapshots consecutivos de la base de datos, no tienes que planificar de nada, él va tomando distintas fotos, igual que los write ahead log en Postgres o los archives en SQL Server o los redologs en Oracle. ¿Vale? Pues pum, 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 yo voy tomando todas las fotos, entonces me permite recuperar dentro, aquí ya no está integrado o hasta donde yo sé de momento, no sé si lo han sacado recientemente en AWS Backup, tengo que ir a la consola de DynamoDB y elijo el momento en el tiempo, aquí lo vemos ver en el pantallazo, pues quiero, aquí no, aquí en los on demand solo puedo recuperar pues de donde tengo el backup. Aquí no, aquí soy capaz de recuperar en los point in time, pues quiero la foto que había a las 5 de la mañana de tal día. Da granularidad a nivel de fecha, tampoco a nivel de objeto. Y la política de retención, pues como máximo son 35 días. Y un poco las características de la recuperación, pues es lo mismo. No podemos sobreescribir tablas que ya existan y podemos redefinir estos parámetros. Vale, aquí una funcionalidad que a mí me encanta y realmente es la que creo que aporta todo, pero una de las que aporta mucho valor a DynamoDB y sobre todo moviéndonos en un ecosistema de AWS es el tema de los streams, ¿vale? Que esto ya lo introducía, pues pueden que sean como los triggers, lo que pasa es que pues puede ir mucho más allá. ¿Por qué puede ir mucho más allá? Quiero decir, al final lo que hacen los streams es capturan todos los eventos que se producen en los ítems, pues en time series, ¿vale? Pum, 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 pum. Al final esto bueno, el endpoint para consumir los streams es de la API, quiero decir, es independiente del de la DynamoDB en sí. Realmente, y porque luego, como vemos aquí, usa la Kinesis Client Library. O sea, esto al final es una encapsulación de Kinesis y han adaptado Kinesis y lo han llamado streams y te lo dan ya como servicio, lo cual está estupendo y es mucho más fácil. Por debajo tiene un Kinesis o tenga lo que tenga. Ahí me va metiendo todos los eventos según se van produciendo. Al final puedo meter consumidores para que en base a lo que vaya pasando en esos eventos, pues vaya haciendo lo que yo quiera. ¿Qué es lo que yo quiera? Pues si meto una lambda, igual que en Kinesis, la integración es directa. Si meto cualquier otra cosa o una aplicación pues en una EC2, un Java, pues necesito la Kinesis Client Library para consumir a través del endpoint de DynamoDB Streams, pues esos streams que vaya viendo. Entonces, ¿qué puedo meter DynamoDB en esos streams? Ya he comentado que va metiendo todos los eventos. Pues bueno, puedo meter solo igual, más o menos parecido a la proyección, pues yo he cambiado un ítem, pues meto solo las claves, las keys de ese ítem que he cambiado tengo por ahí una lambda que dices, oye, se ha cambiado esto, me conecto, veo lo que ha cambiado y hago cosas. O puedo meter en ese stream la nueva imagen, todo el ítem nuevo que he metido, o la vieja, o puedo decir, pues si estoy haciendo un insert, ostras, pues es que le has reemplazado, pues me interesa que metas el ítem viejo, lo que había antes del update que he hecho, para
procesar o ver o qué ha pasado, temas de auditoría, ahora veremos los casos de uso, o los dos. Mira, méteme lo nuevo y lo viejo y porque voy a ver una operación aritmética de que me calcule la diferencia de un sensor, de los parámetros de un sensor, ¿vale? Al final, el tema de los streaming, como ya digo, al estar integrado con Lambda, es que nos permite realizar cualquier operación, pues desde que en base a unas modificaciones que se produzcan en DynamoDB, pues realizar notificaciones a SNS y luego a un SQS para luego procesarlo por otra vía, por otro elemento. O también temas de lo que estaba comentando, de agregación o filtrado, pues yo voy poniendo pues los datos de unos sensores a lo largo del tiempo y quiero que además se genere en otra tabla la media de la temperatura. Pues, ¿para qué? Para tenerlo ya preprocesado, para que luego la capa de consumo que yo tengo no tenga que recorrerse los elementos de DynamoDB para generar esa media. Pues según voy metiendo yo, voy lanzando procesos para que me vayan actualizando esa media y ya solo tengo que ir a consultar la tabla de medias o me vayan filtrando elementos. ¿Vale? Ahora veremos también incluso para replicar, aunque ya aquí Dynamo provee un sistema basado en streams, pero él pasa lo mismo que aquí con Kinesis, pues te encapsula todo esto. Y también para temas pues de analítica y reporting, pues mandarlo a un Redshift y consumirlo con QuickSight, auditoría, pues mandarlo a un S3 y ya consumirlo pues con Athena o con lo que sea, o para búsqueda, pues porque yo todo lo que tengo aquí, además, pues bueno, DynamoDB, como hemos dicho, que lo que es las queries está muy limitado al partition key, no quiero evitar scans, pero tengo que buscar, pues lo mando a un Elasticsearch Service para ahí ya buscarlo, que para eso está y lo hace súper bien. Entonces, es muy versátil y muy, muy, muy potente el tema este de los strings y también importante pues saber que los registros que pueden ir a un string pues pueden ser o solo las claves o la nueva imagen, la vieja imagen o las dos. ¿Vale? Otra cosa también muy importante, otra característica que no tienen muchas bases de datos no SQL es el tema de los TTLs, el time to live, de que un elemento vive. Es decir, todos nos hemos enfrentado a pues la reconciliación de la tabla o no, es que pues cuando hay 5 años ya de histórico, pues todo lo que tenga más de 5 años se elimina porque ya no tiene sentido mantenerlo en esto de auditoría. Pues ya tienes tus procesos nocturnos que se recorren toda la tabla, que van viendo cuando el ingestion type o el timestamp de la ingesta pues es mayor a 5 años desde hoy y si es así, pues me lo cargo. Pues DynamoDB ya me da esa capacidad de ir purgando de forma automática los elementos en base a un TTL. Esto al final es muy sencillo, básicamente es en uno de los atributos, yo pongo un timestamp y le digo a DynamoDB, oye, el atributo end lifetime que tiene este timestamp es el que tienes que usar. Entonces, hay un proceso batch que se va recorriendo los valores de ese atributo y cuando llega la fecha que tienes ahí puesta en ese atributo, lo borra de forma automática. Esto, ¿para cuándo puede ser útil? Pues como ya he dicho, pues temas de compliance o contractuales o de regulamiento. También para tema de cacheado, por ejemplo, pues en DynamoDB me interesa, pues yo qué sé, tener la sesión y que expire, pues lo puedo tener de forma automática, configurarlo aquí con este TTL y bueno, otros usos que se les pueden dar. ¿Vale? También otra característica que, bueno, no es una funcionalidad como tal, que esta creía que la había metido más antes si no me he dado cuenta, es como ya os he comentado varias veces, la limitación para recuperar elementos, o sea, podemos recuperar elementos con query o con scan, solo podemos recuperar como máximo 1 mega, pero ¿qué pasa si estoy haciendo un scan que se trae 10 megas? Pues al final lo que me va a devolver Amazon, como con tantos otros servicios, es una clave, un parámetro que es el last evaluated key, o el puntero al siguiente registro. Entonces yo hago una petición, me traigo 1 mega y me dice, oye, pero espérate que no hemos terminado.
Bueno, es como paginar cualquier API, como la paginación de cualquier API, como es un servicio API, pues al final pues es ir recorriéndote las páginas hasta que llegas al último elemento y ya terminas tu consulta. Esto sí que, sobre todo a sistema, esto es una limitación que cuando hablamos de sistemas en tiempo real que recuperan grandes cantidades de elementos, pues puede ser algo con lo que lidiar y ese proceso de una llamada traigo, hasta recuperar todos los elementos, pues puede hacer que se descarte DynamoDB en pro de otras soluciones. Vale, otra cosa también súper interesante de DynamoDB es lo que veíamos justo al principio, esa caché as a service que tiene, el DAX. Muchos de vosotros ya lo que conocemos, aquí para los que no lo conocéis, algo súper importante es en los sistemas de caché tradicionales, Redis, por ejemplo, y queríamos cachear, joder, pues estamos viendo que esta query es que me machaca la base de datos y es que aún así, aunque ponga una réplica de lectura, es que se hace muchísimo, el disco me está penalizando, la quiero meter en memoria, pues estupendo. Está Redis y lo cacheo en Redis. ¿Qué pasa con esta? O Elasticache o cualquier solución de caché en memoria. Con estas soluciones, al final, toda la lógica de cacheo la tenemos que delegar en la aplicación, es la propia aplicación if exists in Redis, then get, else, vete a la base de datos, recupera y vuélveme a cargar en la caché. DAX lo que nos ofrece es que de eso nos abstraemos. Él es el que hace toda esa política de cacheado y se pone por delante. Aquí DAX no es serverless, ¿vale? DAX tenemos que unos tamaños de instancia, pero lo bueno es que tiene que, ya os digo, toda esa lógica de gestión de la caché, él se pone por delante y DAX inventa y nos soluciona, ¿vale? Pues bueno, aquí sí que para temas de real time, social gaming, trading, pues... o bueno, nuestros compañeros de CPH pues también la usaron y le solucionó y le obtuvieron, ¿no, Juanpa? Bastante, o Alberto, performance, ¿no? Gracias a DAX. Sí. Vale, y ya casi antes de pasar de forma rápida a los patrones de modelado de DynamoDB, pues algunas buenas prácticas, sí que es cierto, y también no he querido recoger todas porque este es un servicio, Amazon en su documentación tiene un apartado completo de buenas prácticas, hay muchísimas. Entonces, bueno, he querido recoger algunas importantes. La primera y fundamental es que no deberías, y ya lo he mencionado, empezar a realizar el diseño del esquema, entre comillas, de DynamoDB hasta que no sepas qué queries o qué preguntas necesitas contestar. Eso es lo que te va a determinar, porque puedes ir más o menos a ver los atributos, ir viendo, pero si no sabes cuáles son las consultas que más se van a hacer, probablemente pues cometas errores, tengas que hacer rediseños de la tabla, empezar a meter FCUs, WCUs, índices por aquí, etcétera, etcétera. Entonces, la primera recomendación, en la medida de lo posible, tener súper agotado qué y cómo se van a recuperar los elementos de DynamoDB. Luego, otra recomendación que hace Amazon, que bueno, yo aquí tampoco estoy de acuerdo a medias, es que te deberías de mantener el menor número de tablas posible en DynamoDB. Sí que es cierto que en un modelo de microservicios, que cada microservicio es responsable de su universo de datos, pues pega mucho que cada microservicio tenga una tabla y que cada tabla tenga unos RCUs, WCUs, particionamientos, etcétera, etcétera, acorde a las necesidades de cada microservicio, por ejemplo. Sin embargo, aquí también, por ejemplo, también te recomiendan que tengas en mente patrones de acceso a tablas, ¿vale? Por aquí estamos viendo que yo mi aplicación, casi siempre o la mayoría de los casos, lo que estoy trabajando es con el último mes. En algunos casos, por eso le aprovisiono unas RCUs a la tabla, porque la estoy separando por meses. Aquí voy a meter los elementos de 2018, que son con los que estoy trabajando, aprovisiono estas RCUs. A los de marzo, en marzo, pues sí, de vez en cuando leo algo, escribir prácticamente no lo hago nunca.
Y en febrero, pues es que ya directamente apenas leo y luego todo lo que vaya de febrero, el histórico, pues me lo llevo a un bucket S3 o ya me lo he ido llevando a un bucket S3 con los streams, por lo tanto no tengo que hacer ningún proceso batch, simplemente es decomisar las tablas anteriores a 3 meses. Entonces, esto también para muchos casos de uso, en que pues o solo... O sea, está muy centrado en un tipo o en una fecha, el uso, pues el segmentar en tablas que va en contra de esta recomendación. Por eso hay que evaluar un poco los casos de uso. También te recomiendan usar índices secundarios globales en vez de índices locales, GSI en lugar de LSI, a no ser que requiere, aparte porque te ofrece mucha más versatilidad al poder cambiar la partición de la clave, a no ser que necesites usar consistencia fuerte en las queries ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la GSI, la actualización de esta tabla fantasma de la GSI es asíncrona, pues si necesitamos una consistencia fuerte, como eso no sabemos cuándo se va a actualizar esos campos, pues podemos tener algún tipo de problema. Y otra cosa muy importante, otra recomendación, aquí también sale el porqué de la organización interna en particiones, es evitar las particiones calientes. Que eso es, pues claro, si estamos eligiendo, por ejemplo, el caso mal, booleanos, imaginar que nos lo permite DynamoDB, que nosotros en nuestro partition key el tipo le decimos booleano y resulta que tenemos 80 teras de la tabla. Pues perdón, 80 gigas, no hace falta que sean teras, 80 gigas de la tabla. Como por cada giga me va a crear, por cada 10 gigas me va a crear una partición, tendríamos 8 particiones. Pero es que luego el booleano es true-false. Es decir, tendríamos en 2 particiones todos los datos, en 6 particiones no tendríamos nada y la capacidad la habríamos repartido entre las 8. Es decir, estaríamos malgastando 6 octavos, 3/4 partes de la capacidad que hemos aprovisionado la estaríamos pagando para nada. Entonces, para evitar las claves calientes, pues evitar booleanos, evitar timestamp que lleguen al segundo, códigos de error, que son cosas muy finitas. ¿Qué está recomendado? Pues timestamps que lleguen al milisegundo, un hash ID o un número generado de forma aleatoria o un ID de usuario cuando la aplicación sabemos que tiene muchos usuarios y es único, etcétera, etcétera. Estas son algunas prácticas recomendadas, pero como ya os digo, en la documentación sí que hay, bueno, muchísimas. Y ya casi por último, que me estoy casi pasando de la hora, os voy a andar muy, muy justito. Algo bastante importante o a lo que todos nos enfrentamos y que yo en su día quizás eché en falta algunas recomendaciones antes de partirme la cabeza cómo hacer las cosas, es el modelado o por lo menos a mí me pasa, ¿vale? Que cuando intentas o estás viendo qué tecnología de base de datos encaja y estás tomando requisitos, ya casi de forma natural se te viene a la cabeza el modelo entidad-relación y tengo esta entidad, tal, y luego ya un poco cuando empiezas a romper todo eso. Pero lo primero, vale, pues tengo, en este caso, pues tengo libros y tengo autores y cómo están relacionados y tal. Pues, evidentemente, en las bases de datos no SQL, pues no aplica y, bueno, ya algunas prácticas o guías o formas de trasladar ese modelado a DynamoDB, bueno, para las 1.1 ni lo he puesto porque casi es de cajón, pues si es 1.1, pues todo junto en el mismo ítem. Aunque sí que puede tener lógica por el tamaño, la limitación de los 400, que aunque sea 1.1, estén separadas en 2 tablas o en 2 ítems dentro de la misma tabla con el mismo partition key y por encima la lógica de mi aplicación al recuperarla es la que hace esa relación. Yo creo que empieza a tener sentido, a ser interesante, los modelados one-to-many. Por ejemplo, aquí un ejemplo muy sencillo y vemos un siguiente paso que se le puede dar. Pues lo que comentaba, tengo la típica tabla de ejemplo de autores, de libros. Aquí tengo John Greenman, Stephen King, J.K. Rowling y su fecha de cumpleaños, por si le quiero mandar una carta o un email, y qué libros ha estado escribiendo. Pues el libro 1... El Resplandor, del 77, autor 2, Stephen King, vale. Una forma de modelar esto en una única tabla
podría ser eligiendo Stephen King como partition key, como short key el nombre del libro y además que tengan estos atributos. Evidentemente, el año de publicación del libro y el cumpleaños del autor. Esto lo vemos aquí. Realmente, o sea, si lo pensáis, dices, joder, pues vaya puta mierda, porque aquí el cumpleaños de Stephen King lo tengo aquí y aquí. Estoy duplicando información. Bueno, si no se cuele, no es para llevarnos a la... No se va a romper nada. Sí que es cierto que desde el punto de vista de mantener, por ejemplo, actualizado el cumpleaños de Stephen King, pues sabemos que tendremos que ir aquí y cambiarlo en 2 sitios. Otra estrategia para esta misma tabla sería añadir otro ítem y aquí ya es donde empiezo a utilizar lo que vimos de las claves compuestas, ¿vale? Que no las combinadas. La clave compuesta de, pues, si el short key empieza por author, almohadilla, pues tengo el atributo del cumpleaños. Si es book, almohadilla, IT, tengo el atributo del año del libro y el año de publicación. Y de esta forma... pues me evitaría tener duplicada la información, ¿vale? Este es un ejemplo, por ejemplo, muy facilito de modelado, pues el one viaja al many, ¿vale? Un autor puede tener muchos libros, pues elijo como clave de partición el autor y como clave de ordenado el many. Y si tengo que añadir atributos, pues puedo ir incluyendo atributos de uno o de otro como elementos independientes. Otra opción de one-to-many, la vamos a ver ahora. Pues aquí tengo clientes y direcciones de clientes. Pues un cliente puede tener varias direcciones. Como aquí vemos en este caso Alex de Bray, pues tiene 2 direcciones, la de su casa y la de negocios. Pues otra estrategia es, tengo en mi cliente y como me permiten este tipo de estructuras, pues tengo aquí en este JSON, en este... sí, bueno, en este JSON, en esta lista, no, en este map, ¿vale? En el tipo de elementos map, tengo el home y el business y toda la información que tenía aquí, pues en distintos campos de los JSON anidado. Pues esta es otra estrategia también bastante común. ¿Cuál es el problema de esto? Ojito, el límite de 200 kbytes por elemento, que a lo mejor si para un ítem empiezan a aflorar muchas estructuras de este tipo, pues podemos llegar al límite. Vale, aquí en este caso, en este ejemplo que vi en internet, por ejemplo, no le veo mucho sentido a que utilice el partition key y el short key 2 veces lo mismo. Para este ejemplo en concreto que no aporta nada. Aquí vamos a ver ya, y es donde se complica un poco más la cosa. Al final que os quedéis con los one-to-many, pues o el many lo reflejamos en la short key o cuando es este tipo de relaciones lo podemos en un atributo, pues toda esta información en un JSON, meterlo en otro atributo, teniendo cuidado con los límites. Aquí ya las many-to-many es donde ya también... Hay varias estrategias, ¿vale? Esto no es único, os estoy dando algunos ejemplos. En Internet hay 20.000 y vosotros en la vida real tendréis pues otros 40.000 casos y habrá que verlo. Pero bueno, ¿qué es lo que aquí, por ejemplo, que estamos viendo? Pues tenemos la típica tabla de estudiantes con el ID de estudiante, su nombre y su email. Tenemos la tabla de asignaturas, pues historia, matemáticas con su ID y tenemos una tabla que nos relaciona pues el estudiante que está matriculado a la asignatura 1 y además como atributos de esta relación, pues la nota que sacó, ¿vale? Pues aquí tendríamos que Joe para historia sacó un 8 y Peter para historia un 9 y en matemáticas suspenso. Entonces esto pues es una MAN pues de manual. ¿Cómo podemos modelar esto en DynamoDB? Aquí en las MAN o este tipo de relaciones, cuando hay este tipo de relaciones entre los datos, ¿vale? Ya olvidando un poco la parte relacional, siempre nos tenemos, o casi siempre, en la mayoría de los casos, es muy útil apoyarnos en los índices secundarios globales, en los GSI. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, podemos ver que el partition key y el short key es student. Aquí elegiremos este ID. Bueno, el caso es que lo que se hace es mezclar un poco, porque tenemos el student
Cuando duplicamos, aquí sí que tiene sentido, cuando el partition key y el sort key es igual, student 1 y student 1 es porque estoy haciendo referencia a la información de Joe. Cuando es student, aquí está Joe. Cuando es student subject, estoy haciendo referencia a la nota que ha sacado Joe en la subject 1 y lo mismo para Peter, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí ¿qué nos permitiría este tipo de queries? Pues yo puedo, con diciéndole en la query partition key student 1, recuperar toda la colección, esto es lo que sería la colección de Joe, todas las entradas de Joe, y luego filtrarlo por si quiero, o student, si el sort key le digo student, me dará la información de Joe, y si le doy un subject, o ningún subject, o todo lo que empiece por sub, por ejemplo, me dará la nota que ha sacado Joe en cada una de las materias. Y lo mismo para Peter. Aquí es student, pues tengo la información de Peter. Student subject, tengo la nota de Peter para historia. Y lo mismo para matemáticas. Y luego, abajo, tengo subject. Lo que hago es duplicar, en vez de student, pues subject y la información de historia y matemáticas. De tal forma que es lo que os decía, si yo le digo, oye, query partition key ID subject 1, recupero toda la colección de historia, que aquí es solo este elemento. Si le digo partition key subject 2, recupero toda la colección, todos los elementos de Peter, toda la partición de Peter, y luego ya con el sort key puedo ver si quiero solo la información de Peter, sus datos personales o la nota que ha sacado para las distintas materias, pero hay una consulta que, por ejemplo, ahora no podría hacer y que antes en el modelo relacional sí que podría, que es quiero un listado de las notas de una materia. Pues aquí no puedes, porque la información de las materias la tienes aquí. Entonces, para relacionarlo, pues tendrías que hacer un scan y recorriéndote, vale, estoy buscando history. Pues aquí, history, subject 1, grade 85, subject 1, 91, pero tendría que hacer un scan. Entonces, para evitar ese scan, ¿qué hago? Genero un GSI usando esta clave. ¿Y esto qué hace? Y aquí lo vamos a ver muy claro. Me crea esta tabla, que si os dais cuenta, aquí tenía importancia los alumnos, ¿vale? Me ordenaba por los alumnos, cobraban la colección, la nota estaba asociada al alumno, y aquí en esta, eligiendo el partition key, el nuevo sort key de subject, pues aquí ya lo tengo agrupado por las materias. Entonces, aquí tengo la colección de historia, es decir, si al GSI le preguntase por subject 1, me daría toda esta información, nombre historia, o sea, si le preguntase al GSI subject, me diría historia, y si le preguntase subject, todo lo que empiece por STU, me daría todas las notas de todos los estudiantes para historia. Aquí se ve muy gráficamente qué me aportan los GSI para este tipo de búsquedas y cómo me ayudan a modelar many-to-many. Y bueno, o sea, tengo más ejemplos, lo que pasa es que no quiero liarlo mucho y yo creo que ya me estoy pasando de la hora. Quería dejar una parte al final las estrategias son las mismas, utilizando claves compuestas, como puede ser, pues aquí la colección, mi partition key es Microsoft, suponiendo una tabla en la que quisiese pues una aplicación que son mis clientes y pertenecen a una organización. Y pues quiero tener la colección, aquí tengo todo Microsoft, todos mis clientes de Microsoft, en el que le pongo metadata almohadilla Microsoft. Por lo tanto, si dijese partition key Microsoft, sort key, metadata Microsoft, recuperaría la información de Microsoft. Si le dijese sort key, todo lo que empieza user almohadilla, recopilaría todos los usuarios dentro de esta partición y su información. Si quiero añadir ticket y se hace pues componiendo estas claves con la almohadilla. Que además quiero recoger los tickets de un usuario, pues le meto esta información, le meto nuevos elementos combinándolo con el ID de ticket. Y lo mismo, la estrategia de qué pasa si quiero darle importancia a los tickets, quiero buscar los tickets, pues el procedimiento es el mismo. Defino un partition key independiente para
que esta colección tenga más importancia, ¿vale? Si queréis os dejo las documentaciones y aquí lo veis y si tenéis duda de verdad, pues bueno, para eso estoy, me escribís y es que ya me sabe mal que me estoy pasando y os estoy robando mucho tiempo. No sé si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar. Simplemente lo último que quiero decir, ya hemos visto, puede encajar las estrategias para decidir cuándo DynamoDB sí, cuándo no, pues es en función, es recomendable saber qué vamos a recuperar. Casos de uso en los que directamente descartaría DynamoDB, todo lo que tenga que ver con analítica de datos. Todo lo que necesite recuperar todos los datos de la tabla, por tanto, realizar numerosos scans, porque me va a fundir la capacidad de la tabla, voy a tener que aprovisionar mucha capacidad, me va a costar dinero. En ese caso, me sale a cuenta tener un string y que se lo lleve a un S3, a un Redshift o lo que sea, y ahí hago ya sobre el Redshift o con Athena la analítica que sea pertinente y libero a DynamoDB para eso. Para el resto de casos, pues puede encajar para casi cualquier cosa, yendo con cuidado y sabiendo cómo vamos a recuperar los elementos, ¿vale? Y haciendo pues ese dimensionamiento y esa definición del esquema. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto por la oficina. Gracias a ti, Pablo. Muy bueno, tío. Hasta luego. Gracias. Venga, Pablo, muchas gracias.